Capítulo 2. La caída. En los primeros días de octubre de 1815, una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de Digne. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas le miraban con cierta inquietud. Difícil hubiera sido hallar un viajero de aspecto más miserable. Era de mediana estatura, rechoncho y robusto, como de 46 a 48 años. Un casquete con visera de cuero calado hasta los ojos ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y el aire, y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gorda y amarillenta, abrochada al cuello con una pequeña áncora de plata, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón blanco de cutí azul, usado y roto, rosado en una rodilla, agujereado en la otra, una vieja blusa gris hecha jirones, remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde cosido con bramante, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos claveteados, la cabeza áspera y la barba larga. El sudor, el calor, el viajar a pie, el polvo, daban sordidez a aquel conjunto derrotado. Sus cabellos estaban cortados al rape y, sin embargo, erizados, porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hace algún tiempo. Evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Del mediodía, de las orillas del mar tal vez, pues hacía su entrada en Digne por la misma calle por la que 7 meses antes pasó Napoleón, yendo de Cannes a París. Aquel hombre debía haber caminado todo el día, pues parecía muy fatigado. Algunas mujeres del antiguo arrabal, que está en lo bajo de la ciudad, le vieron pararse junto a los árboles del Boulevard Gassendi y beber en la fuente que hay al extremo del paseo. Mucha debía ser su sed, porque algunos chicos que le seguían le vieron pararse de nuevo y volver a beber 200 pasos más lejos, en la fuente de la plaza del mercado. Al llegar a la esquina de la calle de Poichevert, tomó por la izquierda y se dirigió hacia el ayuntamiento. Entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado a la puerta, en el banco de piedra mismo en que el general Drouot subió el 4 de marzo para leer a la muchedumbre afanada de los habitantes de Digne la proclama del Golfo Juan. El hombre se quitó su casquete y saludó humildemente al gendarme. Este, sin contestar a su saludo, le observó, le siguió algún tiempo con la vista y luego entró en la casa ayuntamiento. Había entonces en Digne una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas. Aquella posada tenía por dueño a un tal Joaquín Labarre, hombre considerado en la ciudad por su parentesco con otro Labarre que tenía en Grenoble la posada de los Tres Delfines. Contábase que el general Bertrand, disfrazado de carretero, hizo allí frecuentes paradas en el mes de febrero, y que había distribuido cruces y puñados de Napoleones a la gente de la ciudad y del campo. El hecho es que el emperador, cuando entró en Grenoble, no quiso hospedarse en el palacio de la prefectura, y dio las gracias al alcalde diciéndole: «Voy a casa de un hombre a quien conozco», y se fue a los Tres Delfines. La gloria de este Labarre se reflejaba a 25 leguas de distancia sobre el Labarre de la Cruz de Colbas, y en la ciudad afirmaban de él:
es el primo del de Grenoble. Encaminóse el hombre hacia esta posada, que era la mejor del país, y entró en la cocina, a la cual se pasaba directamente desde la calle. Todas las hornillas estaban encendidas y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero, que era al mismo tiempo jefe de cocina, iba del hogar a las cacerolas, muy ocupado en vigilar una excelente comida, destinada a unos carreteros a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en una pieza inmediata. Todo el que ha viajado sabe que nadie come mejor que los carreteros. Una liebre bien gorda, flanqueada por 2 perdices y 2 gallinas, daba vueltas en un largo asador delante del fuego. En las hornillas cocían 2 gruesas carpas del lago de Lancet y una trucha del lago de Alos. El posadero, al oír abrirse la puerta y entrar alguien, preguntó sin apartar la vista de sus hornillas: «¿Qué ocurre?» «Cama y comida», dijo el hombre. «Al momento», replicó el huésped. Entonces volvió la cabeza, abrazó con una rápida ojeada todo el conjunto del viajero y añadió: «Pagando, por supuesto». El hombre sacó una bolsa de cuero del bolsillo de su blusa y contestó: «Tengo dinero». «En este caso, al instante estoy con vos», dijo el huésped. El hombre volvió a guardar la bolsa en la blusa, se quitó el morral, conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego. Las noches de octubre son frías en Digne, que está cerca de las montañas. Entretanto el huésped, yendo y viniendo de un lado para otro, lanzaba miradas al viajero. «¿Se come pronto?», preguntó éste. «Al momento», dijo el posadero. Mientras el recién venido se calentaba con la espalda vuelta al posadero, éste sacó un lápiz del bolsillo, rasgó un pedazo de periódico que había sobre una mesa pequeña cerca de la ventana. Escribió en el margen blanco una línea o 2, lo dobló sin cerrarlo y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle a la vez de pinche y de criado. Después dijo una palabra al oído del chico, y éste salió corriendo en dirección a la casa ayuntamiento. El viajero nada de esto vio y volvió a preguntar: «¿Comeremos pronto?» «Enseguida», respondió de nuevo la Barre. Regresó el muchacho, traía un papel. El huésped lo desdobló apresuradamente, como quien está esperando una contestación. Leyó con rapidez, movió la cabeza y permaneció pensativo. Por fin dio un paso hacia el viajero, que parecía sumido en no muy agradables ni tranquilas reflexiones. «Buen hombre», le dijo, «no puedo acogeros en mi casa». El hombre se medio enderezó sobre su asiento. «¿Cómo? ¿Teméis que no pague el gasto? ¿Queréis cobrar anticipado? Os digo que tengo dinero». «No es eso». «Pues qué, vos tenéis dinero». «He dicho que sí». «Pero yo», dijo el posadero, «no tengo cuarto que daros». «Dejadme un sitio en la cuadra», dijo el hombre. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque los caballos la ocupan toda». «Pues bien», insistió el viajero, «ya habrá un rincón en el pajar, y un poco de paja no faltará tampoco. Lo arreglaremos después de comer». «No puedo daros de comer». Esta declaración, hecha con tono tranquilo pero firme, pareció grave al forastero, el cual se levantó y dijo: «Va, me estoy muriendo de hambre. Estoy en pie desde que salió el sol. He andado 12 leguas, pago y quiero comer». «Yo no tengo que daros», dijo el posadero. El viajero soltó una carcajada y, volviéndose hacia el hogar y las hornillas, preguntó: «¿Nada? ¿Y todo esto qué es?» «Todo esto está ya comprometido». «¿Por quién?» «Por los carreteros que están allá adentro». «¿Cuántos son?» 12. «Aquí hay comida para 20».
lo han encargado todo, y además me lo han pagado adelantado. El hombre se sentó y, sin alzar la voz, dijo: Estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer: Marchaos. El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote. Volvióse bruscamente y, como abriese la boca para replicar, el huésped le miró fijamente y añadió en voz baja: Mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Jean Valjean. Ahora, ¿queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envié a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así, Labarre presentaba al viajero, desdoblado, el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía, y de ésta a aquella. El hombre fijó en él una mirada. El hostelero añadió después de una pausa: Me gusta ser político con todo el mundo. Marchaos. El hombre bajó la cabeza, recogió el morral que había dejado junto a la puerta al entrar y se marchó. Echó por la calle principal. Caminaba pegado casi a las paredes de las casas, como un hombre humillado y triste. No volvió la cabeza ni una sola vez. Si la hubiese vuelto, habría visto al posadero de la Cruz de Colvas en el umbral de la puerta, rodeado de todos los huéspedes de la posada, hablando con viveza y señalándole con la mano, y en las miradas de desconfianza y de espanto del grupo habría adivinado que su llegada sería el acontecimiento de aquel día en la ciudad. Nada de esto vio. Las personas agobiadas por algún pesar no miran detrás de sí. Saben que les sigue siempre la mala suerte. Caminó así algún tiempo andando a la aventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto sintióse aguijoneado por el hambre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría algún sitio donde recogerse. La posada se había cerrado para él. Buscaba algún humilde figón, algún pobre chiribitil. Precisamente ardía una luz al extremo de la calle. Una rama de pino colgada de una horquilla de hierro se destacaba sobre el fondo blanquecino del crepúsculo. Se dirigió hacia él. Era un figón, y al propio tiempo una casa para dormir, el figón de la calle de Chafaut. Se detuvo un momento, miró por los vidrios de la puerta el interior de la sala baja, iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa, y por un gran fuego que ardía en la chimenea. Algunos hombres bebían, el tabernero se calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro, colgada de una cadena en medio del hogar. Entrábase al figón por dos puertas. La una daba a la calle, la otra a un pequeño corral lleno de estiércol. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo, luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. ¿Quién va?, preguntó el amo. Uno que quiere comer y dormir. Las dos cosas pueden hacerse aquí. Entró. Todos cuantos se hallaban en el figón se volvieron hacia él. La luz de la lámpara le iluminaba por un lado, el fuego de la chimenea por otro. Examináronle algún tiempo mientras se despojaba de su morral. Luego dijo el posadero: Aquí tenéis fuego, la cena cuece en la marmita, venid a calentaros. El viajero fue a sentarse junto al hogar, extendió hacia el fuego sus pies doloridos por el largo camino. Un agradable olor exhalaba la marmita. Todo lo que de su rostro se podía distinguir bajo la visera de su casquete
tomó un vago aspecto de bienestar mezclado con ese otro aspecto tan punzante que da el hábito del padecimiento. Su semblante era firme, enérgico y triste. Era extraña la composición de aquella fisonomía. Comenzaba por parecer humilde y acababa por parecer severa. Los ojos brillaban bajo las cejas, como el fuego bajo la maleza. Uno de los que estaban sentados junto a la mesa del figón era un pescadero, que antes de ir allí había estado en la posada de la Barre a dejar su caballo. La casualidad había hecho que aquella misma mañana hubiera encontrado a aquel viandante de mal aspecto entre Bras de Ace y, creo que, Escoublón. Al encontrar al viajero, que parecía muy fatigado, le había pedido que le permitiera subirse a la grupa, a lo que el pescadero contestó doblando el paso de su cabalgadura. Este pescadero formaba parte del grupo que rodeaba a Joaquín Labarre, y él mismo había contado su desagradable encuentro de por la mañana a los huéspedes de la Cruz de Colvas. Desde el sitio en que estaba hizo al posadero una seña imperceptible. Este se acercó a él y hablaron unas pocas palabras en voz baja. El hombre había vuelto a caer en sus meditaciones. El posadero se acercó a la chimenea, puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo: «Vas a largarte de aquí». El viajero se volvió y contestó con dulzura: «Ah, ¿sabéis? Sí, que no me han admitido en la posada y yo te echo de aquí. Pero ¿a dónde queréis que vaya? A cualquier parte». El hombre cogió su garrote y su morral y se marchó. Al salir, algunos chiquillos que le seguían desde la Cruz de Colvas y que parecía que le habían visto y que parecía que le habían esperado, le empezaron a tirar piedras. Volvió atrás colérico y les amenazó con el palo, y los muchachos se dispersaron como una bandada de pájaros. Pasó por delante de la cárcel. A la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana. Llamó. Abrióse un póstigo. «Buen carcelero», le dijo, quitándose respetuosamente la gorra, «¿queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche?» Una voz le contestó: «La cárcel no es una posada. Haced que os prenda y se os abrirá». El póstigo volvió a cerrarse. Entró en una callejuela a la cual daban muchos jardines. Algunos, en vez de tapia, solo estaban cerrados por un pequeño seto, lo cual alegraba la calle. Entre estos jardines y estos setos vio una casa de un solo piso cuya ventana parecía iluminada. Acercóse y miró por la vidriera como había hecho en la taberna. Era una habitación grande, enjalbegada. Había en ella una cama con colcha de indiana, una urna en un rincón, algunas sillas de madera y una escopeta de 2 cañones colgada en la pared. En medio se veía una mesa dispuesta para comer. Un velón de cobre iluminaba el mantel de tela gorda, pero blanca. El paso de estaño reluciente como si fuera de plata, lleno de vino, y una sopera humeante. A la mesa estaban sentados un hombre como de 40 años, de fisonomía alegre y franca, que hacía brincar sobre sus rodillas un niño. Cerca de él estaba una mujer joven, dando de mamar a otro niño. El padre reía, el niño reía también, la madre sonreía. El forastero permaneció un momento meditabundo ante aquel espectáculo tierno y tranquilo. ¿Qué pasó en su ánimo? Es probable que pensara que aquella casa alegre también sería hospitalaria, y que allí donde veía tanta dicha hallaría también un poco de piedad. Llamó débilmente con la mano en uno de los vidrios y no le oyeron. Dio un segundo golpe. Oyó que la mujer decía al marido: «Me parece que alguien llama». «No», contestó el marido. Insistió por tercera vez.
El marido se levantó, cogió el velón y abrió la puerta. Era un hombre alto, medio campesino, medio artesano, con un gran delantal de cuero que le llegaba hasta la barba. En la parte del pecho, convertida en una especie de bolsillo, llevaba un martillo, un pañuelo encarnado, una caja de tabaco y otros varios objetos. Tenía la cabeza echada hacia atrás, y la camisa y el cuello vuelto dejaban desnudo el suyo, que era blanco y grueso como el de un toro. Sus cejas eran espesas, sus bigotes grandes y poblados, sus ojos relucían, y la parte inferior del rostro semejante al de un perro de presa. Buen hombre, perdonad, dijo el viajero. ¿Podríais darme, pagando, por supuesto, un poco de sopa y un rincón en ese cobertizo del jardín para pasar la noche? ¿Quién sois?, preguntó el amo de la casa. El hombre contestó: vengo de Puy-Mozón. He caminado todo el día. He andado 12 leguas. ¿Podéis proporcionarme lo que os pido, pagándolo? Ciertamente no me negaría a alojar a nadie con tal de que pagase bien. Pero, ¿por qué no habéis ido a la posada? No había ya lugar en ella. Bah, no es posible. Hoy no ha sido día de feria ni de mercado. ¿Habéis estado en casa de la Barre? Sí. ¿Y bien? No sé por qué, pero no me ha recibido, contestó turbado. ¿Por qué no habéis ido al figón de la calle de Chafaut? La turbación del forastero crecía por momentos. No me ha querido recibir tampoco, balbuceó. El rostro del artesano tomó una viva expresión de desconfianza. Observó al viajero de la cabeza a los pies y de pronto exclamó con una especie de estremecimiento: «¡Ah! ¿Seréis por ventura él?». Dirigió una nueva mirada al forastero, dio 3 pasos atrás, dejó el velón en el suelo y descolgó la escopeta. A las palabras del marido «seréis por ventura», la mujer se levantó, cogió sus 2 niños en brazos, se refugió precipitadamente detrás de su marido, mirando con espanto al forastero, asustados los ojos y murmurando en voz baja: «Tunante». Todo esto pasó en menos tiempo del que hemos tardado en referirlo. Después de haber examinado por algunos momentos al viajero, como se examina a una víbora, el dueño de la casa se encaminó a la puerta y le ordenó con imperioso acento: «Vete». «Por piedad», suplicó el hombre, «un vaso de agua». «Un tiro te daré». Al propio tiempo cerró violentamente la puerta y el viajero oyó correr 2 viejos cerrojos. Luego, cerrándose también las maderas de la ventana, desde fuera se oyó el ruido de una barra de hierro. Continuaba anocheciendo y el viento frío de los Alpes comenzaba a soplar. A la luz del expirante día el forastero descubrió en uno de los jardines que costeaban la calle una caseta o choza con techo de bálago. Atravesó resueltamente la barrera de madera que cerraba el jardín y se halló dentro de éste. Acercóse a la choza. Tenía por puerta una estrecha abertura muy baja y se parecía a esas construcciones que los peones levantan a la orilla de las carreteras. Pensó que sería aquella alguna choza de peones camineros. Sentía frío y hambre. Estaba resignado a sufrir esta, pero contra el frío quería encontrar un abrigo. Generalmente esta clase de chozas no están habitadas por la noche. Púsose a gatas y logró penetrar en la choza. Estaba caliente y además encontró en ella una buena cama de paja. Quedóse por un momento tendido en aquel lecho, sin poder hacer ningún movimiento. Tal era su cansancio. Luego, percatándose de que el morral le incomodaba y que además podía servirle de excelente almohada, púsose a desatar una de las correas. En aquel momento se oyó un gruñido. Alzó el rostro y vio que por la abertura de la choza asomaba la cabeza de un mastín enorme.
El sitio en donde estaba era una perrera. Era el viajero vigoroso y temible. Armóse con su garrote, hizo de su morral una especie de escudo y salió de la choza como pudo, no sin agrandar los desgarrones de su vestido. Salió también del jardín, pero andando hacia atrás, obligado, para mantener al perro a distancia respetuosa, a recurrir a ese manejo del palo que los maestros en el arte llaman el molinet. Cuando, no sin trabajo, hubo vuelto a pasar la barrera y se halló otra vez en la calle, solo, sin comida, sin techo, sin abrigo, arrojado hasta de aquella cama de paja y de aquella saúrda miserable, dejóse caer más bien que se sentó sobre una piedra, y parece que alguien que pasaba le oyó murmurar: «Soy menos que un perro». Al poco se levantó y reanudó el camino. Salió de la ciudad, esperando encontrar algún árbol o alguna pila de heno que le diera abrigo. Caminó un rato con la cabeza siempre baja. Cuando se vio lejos de toda habitación, alzó los ojos y miró en derredor. Estaba en el campo. Ante él había una de esas colinas bajas, cubiertas de rastrojo, que después de la siega parecen cabezas esquiladas. El horizonte estaba negro, no sólo por efecto de la oscuridad de la noche, sino porque lo empañaban nubes muy bajas, que parecían apoyarse en la colina y que subían cubriendo todo el cielo. Sin embargo, como la luna iba a salir y flotaba aún en el cénit un resto de claridad crepuscular, aquellas nubes creaban en lo alto del cielo una especie de bóveda blanquecina, desde la cual caía sobre la tierra cierta claridad. Estaba, pues, la tierra más iluminada que el cielo, lo cual es particularmente siniestro, y la colina, de pobres y mezquinos contornos, dibujábase vaga y descolorida sobre el tenebroso horizonte. Nada había en el campo ni en la colina más que un árbol deforme, cuyas ramas se retorcían gimiendo a algunos pasos del viajero. Aquel hombre estaba muy distante de tener esos hábitos delicados de la inteligencia y del espíritu que nos hacen sensibles al aspecto misterioso de las cosas. Sin embargo, había en aquel cielo, en aquella colina, en aquella llanura y en aquel árbol algo tan profundamente desconsolador que, después de un momento de meditación, el viajero se volvió atrás bruscamente. Hay instantes en que hasta la naturaleza parece hostil. Volvióse a la ciudad. Las puertas de Digne estaban ya cerradas. Digne, que sostuvo sitios durante las guerras de religión, estaba todavía rodeada en 1815 de viejas murallas flanqueadas de torres cuadradas, que después han sido demolidas. Pasó por una brecha y entró de nuevo en la población. Serían como las 8 de la noche. Como no conocía las calles, anduvo a la aventura. Llegó a la prefectura y luego al seminario. Cuando pasó por la plaza de la catedral, enseñó el puño a la iglesia en señal de amenaza. En la esquina de esta calle hay una imprenta. Allí se imprimieron por primera vez las proclamas del emperador y de la Guardia Imperial al ejército, traídas de la isla de Elba y dictadas por el mismo Napoleón. Destrozado por el cansancio y no esperando ya nada, se echó sobre el banco de piedra que estaba a la puerta de aquella imprenta. Una anciana salía de la iglesia en aquel momento y vio a aquel hombre tendido en la oscuridad. «¿Qué hacéis, buen amigo?», le preguntó. «Ya lo veis, buena mujer, me acuesto», le contestó con voz colérica y dura. La buena mujer, bien digna de este nombre por cierto, era la marquesa de R. «¿En ese banco?», replicó. «Durante 19 años he tenido un colchón de madera, y hoy tengo un colchón de piedra». «¿Habéis sido soldado?». «Sí, buena mujer, soldado». «¿Por qué no vais a la posada?». «Porque no tengo dinero». «Ay», dijo la marquesa de R.,
No llevo en el bolsillo más que 4 sueldos. Dádmelos. El viajero tomó los 4 sueldos, la señora R. siguió. Con tan poco no podéis alojaros en una posada. ¿Habéis probado, sin embargo? ¿Es posible que paséis así la noche? Tendréis sin duda frío y hambre. Debieran recibiros por caridad. He llamado a todas las puertas, y que de todas me han arrojado. La buena mujer tocó en el hombro al viajero y le señaló al otro extremo de la plaza una puerta pequeña al lado del palacio arzobispal. ¿Habéis llamado, dijo, a todas las puertas? Sí. ¿También a aquella? No. Pues llamad allí.